tiene la palabra. Pero si hay una cuestión de privilegio, presidente. Pero Luis. No hay una cuestión de privilegio, discúlpeme. Cuestión de privilegio. Es un planteo. La política, una privilegio, por favor. Senador Beretinec, hable, por favor. Tiene la palabra. Pero senadora, con todo respeto, cada uno se hace responsable. Señora presidenta. Sí, senador Beretinec, tiene la palabra. Gracias. Se ha hablado mucho durante la tarde de historia, de federalismo, de dinero, de autonomía, y un debate apasionado, interesante, en algunos aspectos a veces hasta honesto intelectualmente y a veces no. Y quiero convocarlos y pido la generosidad de cada uno y cada uno de los senadores a un ejercicio. A ver cómo vemos este ejercicio cada uno de nosotros, olvidándonos por unos instantes el mes de enero del 2016 cuando se firmó este convenio. En mi provincia, en Bariloche, existe el Parque Nacional Nahuel Huapi. Entonces me imaginé qué pasa, como tantos parques nacionales en todas las provincias de Argentina, si el gobierno nacional, la nación y mi provincia hoy se pusieran de acuerdo en transferir las competencias del Parque Nacional Nahuel Huapi de la nación a la provincia. Entonces, la gobernadora y el presidente de la República firman un convenio donde transfieren las tierras, los guardaparques, el personal de bomberos forestales, transfieren los vehículos, transfieren los edificios históricos, como la sede de parques de la calle Moreno, quienes conocen en Bariloche. Y en ese convenio no dice absolutamente nada de cuánto es el dinero que se va a transferir, de cómo se va a transferir y cuáles son los costos que la nación deja de tener y la provincia empieza a asumir. ¿Y qué pasaría si dentro de 10 días, después de haber firmado este convenio entre la nación y la provincia de Río Negro, el gobierno nacional saca un decreto donde suma del 2,39% que recibe la provincia de Río Negro hoy a un 3,20%, vamos a poner? Y en ese decreto no aparece absolutamente nada que diga que ese incremento de coparticipación está destinado al financiamiento de lo que significa la transferencia del Parque Nacional Nahuel Huapi. ¿Y qué pasaría si dentro de 20 días la legislatura de la provincia de Río Negro acepta la transferencia de competencia del Parque Nacional Nahuel Huapi y en esa ley y en ese debate en la legislatura tampoco se habla de dónde van a salir los fondos para solventar la transferencia de competencias? Esto es lo que pasó. La pregunta es, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Está bien hecho esto? Que se transfieran competencias de la nación a la provincia y no se diga de dónde van a salir los fondos. Que 10 días después surja un decreto donde incrementa la coparticipación sin ningún tipo de explicación. Que después de eso se firme un convenio, se apruebe una ley a nivel local que tampoco habla de fondos. Evidentemente, había otra cuestión, que fue un acuerdo político entre la nación y la ciudad autónoma de Buenos Aires, del mismo partido, con la misma finalidad y con una intención. Y entonces, ¿por qué el 5 de enero en ese convenio no se dice cuáles eran los fondos, de dónde iban a surgir y cuál era el costo? ¿Había apuro? No había apuro. Llevaban 20 días de gobierno, lo podrían haber hecho 4 meses después, 5 meses después, 6 meses después. No iba a cambiar la historia de la ciudad autónoma de Buenos Aires si se tomaban el tiempo
para explicitar claramente cuáles eran los montos. 15 días después, 13 días después de este convenio, se sanciona el decreto 194, con el cual se habló bastante, y no hay ningún inciso, ningún considerando, nada que diga o que haga referencia al incremento de 1,40 a 3,75 que tenía que ver con la transferencia de la Policía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Evidentemente había una intención, que no era cuantificar exactamente los montos que iba a costar la transferencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y después hablamos, ¿no? La legislatura de la ciudad el 18 de enero aprueba el convenio sin decir nada de los fondos tampoco. El decreto 399, que es el único que dice algo cuando plantea que se le va a comunicar a la Comisión Federal de Impuestos en qué se va a gastar ese dinero de más que se dio en la coparticipación. Y yo escuché hablar del consenso fiscal, pero cuando el consenso fiscal habla de la baja del 3,75 a 3,50, habla porque en ese consenso fiscal se modificaron aspectos como fue el impuesto a las ganancias y el fondo sojero. Pero no habla de la cuestión de la seguridad. Por lo tanto, utilizar el consenso fiscal está fuera de contexto para aquellos que estuvimos en esa discusión. Repasando en el tiempo, lo concreto es, porque aparte hay un tema que no es menor y que se explicitó en la comisión claramente. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires validó el costo de la transferencia de los 6.826 millones porque pagó durante todo el año 2016 los salarios de los policías transferidos. Es más, pagó hasta los costos de funcionamiento de la Policía Federal transferida. Entonces, pretender discutir hoy si el dinero alcanza o no alcanza, no es la verdad histórica. Porque en el 2016, todos los gastos que todavía ejecutaba el gobierno nacional de ese entonces fueron pagados y validados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo concreto es que después de todo este proceso hasta hoy, la ciudad recibió 114.000 millones de pesos más de lo que gastó efectivamente con la transferencia de competencia en aquel momento. Sin contar los 325 millones de dólares en inmuebles, los 2.700 millones de pesos en vehículos, los 200 millones en armamento, que significaban cerca de 26.000 millones de pesos más en la transferencia de competencia. Ahora, ¿qué me parece que es el problema acá y que es el apasionamiento de la discusión de hoy? Es el debate donde nos lleva el gobierno nacional y el presidente de la República a plantear que la resolución de este vicio que tenía la transferencia de competencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene que ver con que le saco a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para darle a la provincia de Buenos Aires para arreglar el tema de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y ahí es donde se embarra toda esta discusión. Y yo no creo que haya sido un error político, ni creo que haya sido un error de cálculo. La decisión fue que el debate tenía que ser el interior contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Este no es un debate del interior contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este es un debate del interior contra el AMBA, que es una cosa distinta. Este es el interior, las provincias del turismo, la provincia del gas y del petróleo, de la minería, de la agricultura, de la ganadería y pesca, la provincia que genera la electricidad y que genera la riqueza del país, contra el AMBA. Y hay que ver qué pasó en los últimos años. Mire, tengo un informe del IARAF. En el año 93, las provincias participábamos del 48% de la distribución de la coparticipación. Caímos al 35% en la crisis del 2002. Hasta el año 2015, las provincias recibíamos el 40%. Entre el 2015 y el 2019 saltó al 49%. Y este año casi va a llegar al 51%. Ahora, ¿saben quiénes se quedaron con el 9,5% de incremento de la distribución de coparticipación entre el 40 y el 49%? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
con 3 ejes. Con este debate de hoy, del 1.40 al 3.50, con el fondo del conurbano bonaerense, que se modificó. Entonces, ¿qué pasó? Este 9,1%, el 38% entre el crecimiento se lo quedó la provincia de Buenos Aires. El 19,9% se lo quedó la ciudad autónoma. Santa Fe el 5,8% y Córdoba el 5,2%. El resto de la provincia el 1%. Cuando vamos a lo que pasó en las transferencias automáticas a las provincias, la distribución secundaria, entre el 2015 y el 2019 hubieron 2 jurisdicciones que recibieron más. El resto perdimos todos. La provincia de Buenos Aires incrementó un 22,2% su participación en la distribución secundaria. Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un 5,2%. Todas el resto de la provincia perdimos dinero. Entonces la discusión no es el interior contra la Ciudad Autónoma, discúlpenme. La discusión es el interior contra el área metropolitana. Senador, vaya cerrando, por Entonces, favor. Tiempo. Gracias, Presidenta. Ya termino. Y esto se ve en todos los ítems. Mire, vale la pena mirar lo que significa el subsidio al transporte de pasajeros. 9 millones de pesos por mes se subsidia el transporte de pasajeros. ¿Saben cuánto es el interior del país? Todo el interior menos el AMBA nos llega a 80 millones de pesos por mes. ¿Sabe cuánto se subsidia un ómnibus, en una unidad de ómnibus en el AMBA? 657.000 pesos. En el interior, 432.000 pesos. ¿Sabe cuánto se subsidia el litro de gasoil en el AMBA? 0,35 centavos. En el interior, 0,21. ¿Sabe cuánto? Gracias, Laura. Tiempo, senador, por favor. Bueno, discúlpeme, Presidenta, pero lo concreto es lo siguiente. Estamos de acuerdo desde el bloque Juntos Somos Río Negro con la resolución de este conflicto. Estamos absolutamente de acuerdo en que fue mal hecho y con el ejemplo que he querido plantear, quiero significar que lo que estamos haciendo es corrigiéndolo, pero tampoco caigamos en el error histórico de pensar que es un tema del interior con la capital federal. Es un reclamo y es un debate del interior contra el AMBA, y esta es la verdadera discusión que tiene que haber en la República Argentina. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Naidenov. Creo que la sesión del día de hoy